Listo, muy buenas noches. Nuevamente tratando de mantener el programa de docencia del Hospital de Especialidades Pediátricas. Gracias por su presencia. Vamos a dar en el día de hoy una conferencia sobre algunos conceptos puntuales sobre lo que es el problema de la displasia de la cadera. Y vamos a conversar algunos puntos, aspectos importantes de cada en la parte de sintomatología, tratamiento, estudio de imágenes, guiado para que los residentes puedan eh, manejar los conceptos y definición del tratamiento. Y vamos a ver y después entonces la discusión, ¿no? Y ahí vemos unos casitos también y vamos a comenzar ya. Bien, el problema de la displasia de la cadera es un problema que se presenta con una relativa frecuencia en casi todos los países. Y generalmente podemos tener la franca evidencia de que haya una luxación o una dislocación de la cadera, pero muchas veces tenemos lo que es la displasia, que la cadera no se encuentra bien formada y la cadera se encuentra en su sitio, pero puede tanto salirse como volver a reducirse o como estar totalmente luxada, ¿no? Entonces tenemos una situación con respecto a la parte radiológica, ¿no? Tenemos huesos tan inmaduros que a veces no podemos ver exactamente qué es lo que estamos enfrentando desde el punto de vista de imagen. Entonces las radiografías en cierta forma nos ayudan, pero también nos dejan muchas dudas al momento en que estamos haciendo la evaluación del caso. En este caso, regularmente la mayoría de estos pacientes son niñas y lo que queremos saber es si hay una franca luxación o también puede haber un estadio de displasia parcial o una afectación de la cabeza o también afectación de lo que es el, el piso o donde va a estar ubicada la cadera. Entonces, la definición de displasia del desarrollo de la cadera cambió con el tiempo. Antes decíamos que era luxación congénita de cadera. Para finales de los 90, encontramos que los casos que se presentaban con luxación o displasia no siempre ocurrían al nacimiento, sino afectaban meses después. Y entonces decidió que el nombre se cambiara a displasia del desarrollo de la cadera, porque muchas veces no solamente se presentaba en el momento del nacimiento. Entonces podemos encontrar una cadera estable, una cadera que se disloca y se reduce, o una cadera que está luxada, que puede ser reducible o que puede ser irreducible. Entonces, bajo esos conceptos, la situación ha ido cambiando, ¿no? Importante siempre recordar la historia, ¿no? La historia por allá por los años del siglo pasado, en la época de los años 40, el tiempo de la guerra, en el norte de Italia, el doctor Marino Ortolani, que era pediatra, fue el que en la búsqueda de estos casos que se presentaban con mucha frecuencia, él desarrolló una técnica de encontrar o sospechar de que la cadera pudiese estar afuera con el examen físico a través de la maniobra que él lleva su nombre hoy, que es la maniobra de Ortolani, en el cual podemos reducir la cadera que se encuentre luxada en el caso de que sea dislocada, reducible, o que esté luxada o que se pueda reducir, ¿no? A través de esta maniobra, nosotros podemos entonces determinar la reducción de la cadera, o sea, que una cadera que está luxada, pero que es reducible. También para el año, principio de los 60, el doctor Barlow, eh, a través de la maniobra que lleva su nombre también, podemos provocar la luxación de la cadera. Entonces tenemos en los signos tempranos de la displasia del desarrollo, podemos tener que la cadera yo pueda provocar que salga de su sitio a través de la maniobra de Barlow o que logre reducirla a través de la maniobra de Ortolani. Recordar que este tipo de signos son en los estadios tempranos de la enfermedad y muchas veces no los vamos a encontrar ya cuando han pasado varios meses o la cadera pudiese estar fuera de su lugar durante mucho tiempo, ¿no?
que se ha publicado en Panamá? Relativamente muy poco. El Hospital del Niño a principios de los años 80, cuando empezaron a formar su servicio, hicieron este documento, que era un manual para poder establecer a través de una problemática de salud, tener un manual de cómo abordar el manejo de estos casos cuando se presentaban al hospital o eran referidos al centro de atención en el Hospital del Niño. También hubo una publicación, son las únicas dos publicaciones escritas que hay en nuestro país de luxación congénita de cadera o displasia del desarrollo de la cadera. No se ha publicado más nada por escrito. Puede ser que se hayan presentado trabajos orales en los congresos, pero no hay más nada publicado. Esto fue revisado, me metí en la Biblioteca Nacional y las únicas dos fuentes escritas que encontré fueron estas. Este trabajo lo hizo el doctor Velarde ya por el año 80-83 y fue publicado en la revista del Hospital del Niño para el año 86, donde se presenta una casuística de casos, un total de 121 casos con 126 caderas. La mayoría de los casos fueron tratados en PAFLI y los otros casos se le hizo reducción cerrada y espica, y hubo casos donde hizo reducción abierta y osteotomías, encontrándose una incidencia de 1.6 por cada 100. 9% de los niños en la encuesta tenían una presentación podálica. Hubo 10 casos de presentación bilateral. La mayoría de los casos fueron femeninos. Otro aspecto importante que tenemos que ver es la evaluación radiográfica, que esa es la primera línea de hallazgos que vamos a tener para tener la sospecha de una evaluación de un niño que tenemos una sospecha con sintomatología y datos de la historia clínica. Recordar la parte del sexo femenino, primer embarazo, posición podálica de nalgas durante el último trimestre del embarazo, ¿no? Y tenemos entonces la radiografía, que es nuestra primera imagen estudios de imagen que tenemos. Entonces aquí tenemos la línea de Hilgenreiner, que es la línea horizontal que une la parte más interna del acetábulo, la línea perpendicular de Perkins, que es el borde más externo de la región de la cadera, y tenemos también la línea de Shenton. Y también otra línea que es cuando le tomamos la rana, que podríamos entonces tener que las cabezas deben estar apuntando hacia el fondo acetabular y poder obtener alguna sospecha de las imágenes con respecto a la enfermedad. Importante tener los estadios de Toni, fueron publicados en el año 76. Cuando la cadera es grado 1 es normal. Cuando la cadera es grado 2 se encuentra en el cuadrante inferior externo. El grado 3 la cabeza se encuentra entre la mitad del cuadrante superior externo y el externo superior y inferior. Y en el estadio 4 tenemos una cadera francamente luxada, ya probablemente haciendo una neoformación ósea sobre el hueso ilíaco, que sería ya la franca luxación de la cadera, ¿no? Desde el año 80, principio de la década de los 80, entonces se empezaron a usar el uso del ultrasonido como un método de tener más información, además de la radiografía, y se vio que durante estos primeros meses, después que el bebé nacía, podíamos obtener mucha información. Entonces, importante tener presente que el método de Graf, que fue el pionero para evaluar la ultrasonografía de la cadera en el bebé, tenemos que el ángulo alfa evalúa lo que es el techo óseo y el ángulo beta va a evaluar lo que es el techo de cartílago o el labrum, que se va a formar para evitar que la cadera se desestabilice y pueda luxarse. Entonces siempre lo que debemos pensar es que ángulo alfa a mayor número significa que estamos teniendo un techo óseo más adecuado. Generalmente el ángulo alfa 70 grados se puede ver 6 semanas después que el niño nace o el bebé nace, y podemos ver que tiene 60 o más grados el ángulo alfa. Que tengamos siempre una cobertura de 50%, que es el índice de Morin o Morán, no sé cómo se pronunciará. Y también que el ángulo alfa, si tenemos menos de 50 en una evaluación,
de un bebé de menos de 3 meses podríamos observarlo, pero si tenemos un ángulo alfa que sea menos de 50, 60 grados con un niño mayor de 3 meses, ya tenemos una displasia que hay que ponerle cuidado y tendríamos que ponerlo en la línea de tratamiento inicial. Y que el ángulo alfa menos de 40 grados es un ángulo que nos está indicando que hay una franca luxación o que ese acetábulo está muy deficiente para poder evaluar el problema no solo de la displasia, sino que tenemos displasia y entonces luxación de la cadera. O sea, importante el método de Graf y tener siempre esta tablita a mano, porque uno a veces no se puede aprender todo esto, ¿no? El método de Harkey, que lo crearon la gente en el DuPont por la misma época de los años 80, tenemos entonces que la ventaja del Harkey es que es un método dinámico. Hay que tener un poquito de habilidad porque recuérdense que todas estas técnicas del ultrasonido son dependientes de quién lo hace. Si hay alguien que tiene mucha experiencia haciendo el ultrasonido, probablemente podamos obtener las imágenes que necesitemos para evaluar. Entonces, el método de Harkey, que es el método dinámico, lo que queremos provocar es que si subluxo la cadera y se va más allá de la contención del 50%, entonces probablemente tengo una cadera que también esté en una displasia con una luxación o subluxación. Generalmente la inestabilidad que se provoca, el desplazamiento debe ser siempre menos de 4 a 6 milímetros. No requiere mediciones como en el caso del Graf, pero a través de un estudio de un recién nacido con unas caderas luxadas hay que tratarla. Si tenemos una cadera de 3 semanas de evolución que se subluxan, hay que tratarlas. Y si tenemos 6 semanas con inestabilidad, hay que tratarla. Este es el concepto general del método de Harkey, diseñado en el DuPont en los años 80 también. Siempre tener presente los hallazgos, ¿no? No solamente evaluar la cadera, sino que cuando tenemos luxación congénita de cadera o displasia del desarrollo, siempre el niño puede tener algún grado, alguna asociación con otro tipo de problemas, como lo puede ser la tortícolis congénita, deformidades en los pies, el metatarsus adulto se ve mucho mayormente involucrado, puede haber pie equinovaro también. Últimamente hay unas publicaciones que los bebés que nacen con algo de displasia de cadera también pueden tener asociaciones a lo largo de su niñez con escoliosis de estadio temprano o de aparición temprana. También tener presente los signos secundarios que no siempre son evidentes, pero que hacen sospechar de que el bebé puede tener algún grado de displasia o luxación, como son la simetría de pliegues o la oblicuidad pélvica. Aquí hay unas referencias que creo que las discutimos en alguna, creo que la última la discutimos cuando presentaron algo de escoliosis el año pasado en las reuniones. Bien, una vez que ya tengamos el diagnóstico, la primera línea de tratamiento es la utilización de un arnés o una férula abductora, algo que nos permita lograr mantener la reducción de la cadera en su sitio. Ya para los años 40, 50, el doctor Arnold Pavlik, no me acuerdo de qué país era, eh, él diseñó realizar un arnés hecho de cuero con correas que pudieran ajustarse y a través de este método, manteniendo las caderas en abducción y en flexión de cadera y en flexión de rodilla, con el método de estas correas y el arnés, lo que provocábamos era una mantención de la cadera en el lugar apropiado para lograr la reducción y que la cadera se estabilizara a las pocas semanas que se presentara el niño o la niña con esta situación. Ahí el doctor Muñoz, gracias José, de Checoslovaquia, lo que es ahora mismo la República Checa y Eslovaquia, ¿no? Importante tener también presente que el public no es un elemento que no pueda provocarnos problemas. Hay que tener muchas consideraciones con el hecho de la abducción de la cadera y también lo que es la flexión de la misma, lo cual nos puede traer algunos problemas, ¿no? Importante cómo colocarlo, que el bebé esté en un lugar donde no haya una temperatura incómoda. Se tiene que poner primero las correas en la parte superior, que va a ser como el arnés, y generalmente van a llevar en lo que es la línea axilar anterior. Primero se pone todo lo que es el aparato en la parte superior
y posteriormente vamos a poner las correas que atan al cinturón torácico para darle la flexión y la abducción con unas correitas abductoras que están en los botines en la parte lateral posterior de cada pierna. Generalmente se recomienda que las caderas no estén flexionadas más allá de los 100 grados y que la abducción de las rodillas esté dentro del rango de los 5 centímetros. O sea, básicamente la correa posterior lo que va a evitar es que el niño toque las rodillas, porque esa puede provocar lo que es la luxación. Importante entonces ver el tiempo del uso del arnés, ¿no? El arnés, como es nuestra primera línea de tratamiento, hay otro tipo de arneses que se diseñaron también durante las décadas los 3, 4 décadas del siglo pasado, que tienen una utilización. Probablemente el Public haya sido el más fácil de poner, el más fácil de que los padres también puedan utilizarlo. Es importante que nosotros pongamos el arnés, o la enfermera de ortopedia, en muchos hospitales hay unas enfermeras entrenadas que ponen el arnés, la mamá y el papá quitan el arnés y lo ponen en cada cita bajo la supervisión del médico o el médico que sepa ponerlo, en este caso el ortopeda, porque hay unos países que también en atención primaria lo saben poner en los pediatras. Y generalmente el aparato nos va a estabilizar la cadera muy rápidamente. En la mayoría de los casos, cuando el tratamiento empieza tempranamente, cerca del mes, 2 meses de vida, podemos estabilizar la cadera en prácticamente 2 o 3 semanas con el control de ultrasonido, lo cual nos va a permitir ver los cambios que van a ocurrir día a día en lo que es el fondo acetabular. Recuerden que el niño en esta posición, con flexión de cadera y rodilla, él va a hacer pataleo, y cada vez que el niño patalea, el fondo acetabular se va a ir cada vez profundizando más. Entonces vamos a ver que si el arnés de Pavlik no nos funciona entre las 4 o 6 semanas, dependiendo de la edad del bebé que lo estemos utilizando, un bebé que tenga menos de 3 meses, probablemente entre 4 a 6 semanas y no logro estabilizar la cadera, tenga que cambiar de método de tratamiento, ya sea con la férula abductora o irnos un poquito más arriba. Y vemos que esto es lo que se recomienda generalmente, avanzar en el siguiente etapa de tratamiento. Si tenemos un bebé que tiene más de 6 meses con una cadera luxada o subluxada, no es que no se pueda usar el Public, pero va a requerir más tiempo para estabilizarla y es probablemente que tengamos que cambiar de método, ¿no? Muchas veces en los hospitales que tienen, en los centros muy, muy organizados, lo que vamos a encontrar que papá y mamá no tienen que ir a comprar Public, no tienen que ir a comprar férula, sino que todas esas ortesis están en la institución. Entonces es más fácil cambiar de tratamiento. Un arnés de Public puede costar entre 70 a 80 dólares, una férula abductora puede costar entre 200 a 300 dólares. Imagínense que tengamos que cambiar de tratamiento y el papá tenga que comprarlo. Es bien difícil a veces en medios como nosotros cambiar el tratamiento buscando una mejor atención, ¿no? Aquí ustedes pueden ver cómo se está colocando el arnés de Public y ves cómo el doctor cierra lo que es la parte superior del arnés. Se mide el tórax. Hay algunos que miden de acuerdo al peso del bebé y otro medición del tórax. En este caso creo que este es el método del arnés de Wheaton, que es muy bueno y práctico ya que tiene colores y permite fácil la colocación del mismo. Entonces se coloca primero la parte del cinturón torácico, que queden 2 dedos debajo del cinturón, que no le apriete al bebé, y posteriormente vamos a ir colocando lo que es el arnés en los botines. Se colocan los botines tienen su color y las correas también en el Wheaton, que para mí es el mejor arnés en práctica, porque es fácil para los papás y mucho más fácil para los médicos. Ahí veo cómo el doctor va poniendo los botines. Primero se ajustan los botines y posteriormente empezamos a colocar lo que son las correas flexora, que es la anterior, porque la correa posterior es la correa abductora, que es la que no se le debe dar mucha abducción por el chance de que si mantenemos esas caderas muy abducidas hacia afuera o con las rodillas separadas, podemos provocar necrosis avascular.
Si tenemos la cadera muy flexionada, lo que vamos a provocar es una posible parálisis del nervio femoral. Ahora al final de la conferencia contestamos algunas preguntas que están haciendo. Entonces vamos a ver que el arnés de Pavlik tiene una excelente tasa de tratamiento en lo que es el tratamiento temprano de la luxación congénita de la cadera o la displasia del desarrollo de la cadera, ¿no? Generalmente las tasas de éxito son muy altas en empezado el tratamiento antes de los 3 meses. Y vemos a ver que la tasa de éxito baja cuando cuando el tratamiento se efectúa de una manera muy tardía. Bien. El ultrasonido también nos sirve para ir evaluando cómo va llevándose a cabo ese tratamiento. Entonces, si tenemos lo que habíamos mencionado, un bebé menos de 6 meses, que no logramos estabilizar la cadera, generalmente a las 4 o 5 semanas tenemos que avanzar a la siguiente, que es la ortesis. La ortesis y el Pavlik se deben usar a tiempo completo hasta que se logre estabilizar la cadera. Ya posteriormente, en los siguientes meses, cuando ya el bebé ha tenido estabilidad de cadera, el examen físico o más bien controlado por ultrasonido, podemos entonces lograr hacerlo en horario nocturno durante un periodo de tiempo en el día. Generalmente en los lactantes que tienen más de 6 a 12 meses, el ultrasonido va a tener espacio siempre y cuando no haya aparecido el núcleo de osificación secundaria o lo que es la epífisis de la cadera, ya que hay una ventana, al no tener la madurez ósea, el ultrasonido permite ver el fondo acetabular, pero ya cuando el núcleo de crecimiento ha madurado y se ve radiográficamente, esa ventana que nos permite ver el fondo acetabular ya no la tenemos. Y probablemente la radiografía sea el mejor método para poder evaluar cómo está la cadera. En nuestro país no tenemos legislación sobre lo que es la toma de radiografía en los bebés. En otros países como en Chile ya está establecido por ley que todo bebé a los 3 meses debe tener una radiografía. En la Ciudad de México creo que también no se ha hecho, que yo sepa, en Latinoamérica no hay otra legislación con respecto al problema de la displasia de la cadera, ya que es un problema de salud, ya que mantiene una situación de grandes gastos de dinero con respecto al tratamiento no temprano de este tipo de problemas. El fallo del arnés de Pavlik, lo que mencionamos en antes, lo que es la necrosis avascular, cuando hacemos mucha flexión o que la cadera se encuentre subluxada y no la hayamos determinado, pero generalmente en la mayoría de los grados de displasia y la necrosis avascular puede ser leve. No se ha podido determinar si la ausencia de que yo vea el núcleo de crecimiento durante el tratamiento o que aparezca pueda tener alguna indicación de que está mejor o está peor. O sea, si va a haber necrosis avascular, lo que vemos es que se retrasa mucho la aparición del núcleo, pero de que aparezca no nos evita que tengamos una necrosis avascular, que en la mayoría de los casos puede ser leve y puede revertir durante los primeros años de vida en el tratamiento, ¿no? Otra cosa que mencionaba, la parálisis del nervio femoral. Generalmente en cada cita que se hace en cada 2, 3 semanas, tenemos que ver al bebé y si el bebé tiene esta actitud, que la cadera está flexionada, hay que quitar el arnés de Pavlik. Generalmente la recuperación de la paresia o la parálisis del nervio femoral se recupera durante los primeros días. En la mayoría de los casos, 70% de los casos se recupera. Entonces no, se recomienda detener el tratamiento, esperar a que el bebé se recupere de la parálisis y volver a reiniciarlo una vez que la actitud de esta deflexión de cadera haya mejorado. Esto está descrito en varios trabajos. Hay uno del doctor Mubarak y el otro del doctor Murganhan, que son buenos trabajos. Si quieren alguno de estos trabajos, yo se los facilito, me envían un chat. El siguiente paso del tratamiento es la férula abductora. Generalmente la indicación era que el arnés de Pavlik nos ha fallado o ya no nos sentimos cómodos con él. Y generalmente es igual, en igual forma. Se debe utilizar a medir al bebé, se le mide la cintura o el peso, y entonces con eso obtenemos el tamaño de férula abductora que vamos a tener que utilizar. Generalmente se debe utilizar a tiempo completo.
Forma también parte del tratamiento posterior a la reducción cerrada en quirófano para mantener la posición de las caderas en su sitio. Generalmente se ve que en aquellos casos que la displasia la hemos atendido tarde, se le debe dar un seguimiento más largo que en los casos que hemos atendido tempranamente. Si por ejemplo tenemos un bebé que lo tratamos con displasia, ya llegó a la edad de caminar, es muy probable que eh, ese seguimiento no tiene que ser todos los años, probablemente lo podemos dar de alta y verlo un par de años después. Creo que hay algunas publicaciones que indican si es importante verlo todos los años y prácticamente no hubo cambios hasta cuando ya llegaron a la vida de adulto, ¿no? Adulto de entre 30 a 40 años. Este trabajo, que es una revisión de consenso, que las recomiendo que la puedan leer porque habla de quién pone el public, si lo pone el médico general, si lo pone el asistente médico, si lo pone el ortopeda. Lo importante es el entrenamiento que recibe la persona para poder poner el public, cuándo se debe quitar, cuándo se debe poner, cuáles son las indicaciones que hay que dar a los padres. Esta revisión la hizo Simon Kelly, que es el director de docencia del Sick Children en Toronto. Y aquí entonces, ¿cómo se inicia el tratamiento? Regularmente antes de los 6 meses, el examen clínico, la evaluación ultrasonográfica, quién sigue al paciente, las complicaciones que hablamos de la necrosis y el nervio femoral, cuándo lo retiro, cuándo lo puedo dejar de usar de manera constante y llegar a la conclusión de que la radiografía o el ultrasonido nos van a ayudar a determinar cómo va evolucionando ese paciente. Y lo otro es la parte de si la cadera como estamos ahora mismo clasificando la cadera, o es estable, o es inestable o dislocable, o es luxada, reducible o irreducible. Esa es la clasificación más sencilla para poder hablar todos el mismo lenguaje, que es lo que se está utilizando actualmente y cómo manejar los casos. Bien, la tracción. Prácticamente, yo digo que para nuestro medio todavía tiene utilidad, ya que la mayoría de estos casos vienen a hospitales públicos. En otros países, en Europa y Norteamérica, probablemente la atención es dependiente de factores económicos y en algún momento de los años 90 propusieron, bueno, no la vamos a utilizar más o la hace en la casa o lo preparo para la cirugía o no logro reducirla si no lo mantengo en el hospital y eso encarecía el costo. Entonces, Norteamérica propuso, bueno, que no se le ponga tracción y nos vamos al tratamiento quirúrgico, ya sea reducción cerrada o abierta. Pero yo pienso que todavía tiene una utilidad, generalmente en aquellos casos donde la cadera está muy alta en la luxación, la tipo Tonis 4, que está muy elevada, y podemos entonces utilizar la cadera. En el Hospital del Niño tienen unos marcos que son como una semicírculo, donde al niño se le va dando la tracción y también se le va dando aducción progresiva de la cadera. También hay unos que se pueden hacer con los marcos estos de metal, que se usan cada vez menos, pero generalmente se ha visto que la tracción preliminar tiene algo con disminución de la necrosis vascular, especialmente en aquellas luxaciones muy altas. O sea que sí ofrece una mejor tasa de éxito para evitar la necrosis. Otra publicación vieja que para nosotros poder, bueno, en esos años 70, 80, se hizo, pero ¿cómo yo puedo clasificar si la tracción me está funcionando o no? Entonces le tomaban las radiografías a los bebés y el doctor Gage y Winter diseñaron unos planos tomándole radiografías en tracción al bebé y encontraba, decía, bueno, estoy en estadio -1, que la cadera está muy alta. Y entonces el estadio 0 es cuando la cabeza prácticamente se estabilizaba con la línea del cartílago trirradiado. Y ya cuando teníamos el plano +1, que la cabeza descendía por la línea de Hilgen-Reiner, y en el plano +2, la cabeza estaba muy descendida. O sea que ya prácticamente la habíamos logrado descender. El porcentaje del peso que utilizamos para mantener a los bebés en esta cadera es aproximadamente entre el 7 a 10% del peso del bebé. Así que tampoco es mucho lo que vamos a poder aplicar, ¿no? Y también es dependiente de la colocación. El colocar la tracción hay que estar vigilándola todos los días para evitar daños en la piel o inflamación de los tejidos blandos del pie.
O sea, tiene una serie de situaciones que tenemos que estar vigilantes muy constantemente. Con respecto a la necrosis vascular, el cartílago del recién nacido, como no lo vemos, tiene muy pobre circulación colateral, a diferencia de ya cuando lo vemos en las radiografías, ya la epífisis se hace un poquito más resistente, la circulación colateral existe. Generalmente, esta osificación, se ha pensado si la osificación del cartílago de la epífisis protege o no a la necrosis vascular, todavía no se ha concluido nada. Y lo que yo les mencionaba, ¿no? Igual va a haber riesgos si osifica la cadera como que no osifica, pero sin osificación siempre pensar en que puede haber más daño. Cuando ya pasamos al tratamiento quirúrgico, que ni la férula abductora ni el Pavlik nos sirvió, tenemos entonces la tenotomía de los aductores, que ejercen una presión, ya sea porque estén ocupando espacio y no deje que la cabeza se reduzca, y generalmente amplía un poquito más. Al nosotros tener la tenotomía, ampliamos un poquito más ese margen de la abducción para evitar la necrosis vascular. O sea que en cierta forma esas tenotomías nos van a descomprimir la cabeza una vez que la logramos mantener reducida. El uso del ultrasonido en la reducción cerrada se está utilizando cada vez más. Creo que en los últimos congresos han estado publicando. Hay que estar familiarizado con la técnica. A veces necesitamos el fluoroscopio y la artrografía, pero cuando hacemos la reducción, siempre tenemos que traerte el aparato de fluoroscopía para ver si la mantengo en su sitio, pero estamos agregando radiación y cada vez más se está utilizando el ultrasonido para mantener la reducción. Se usa un transductor pequeño que se ubica en la fosa, en el pliegue inguinal, y ahí podemos ver cómo se va a lograr mantener la cadera reducida mientras estemos poniendo la espica, en el caso de tener más seguridad de que la cabeza se mantenga en su sitio. Inclusive se nos puede luxar en la espica de yeso. Cuando yo empecé a trabajar en el hospital, había pocos pacientes, así que metíamos al paciente al quirófano y lo llevaba al CAT y le tomaba un corte y veía que estaba reducida, ¿no? Pero en el caso que no estemos familiarizados con el ultrasonido, podemos hacerle una tomografía de un solo o dos cortes a nivel de la cabeza a las 2 semanas post reducción, o si tenemos el ultrasonido, en algunos lugares que tienen más factor o facilidad de estudio, le hacen resonancia. Entonces la reducción cerrada y la colocación de la espica es nuestra opción cuando el Pavlik y la férula no ha funcionado. Entonces hay otros hablan de la reducción medial abierta, que es el abordaje de Ludlow. Generalmente hacemos una capsulotomía y tratamos de ir quitando los elementos de tejidos blandos dentro de la articulación. Hay que tener mucha experticia. Verdaderamente el abordaje o la reducción abierta medial, todavía creo que la mayoría de los médicos no se sienten cómodos con hacerla, y el chance de causar daño en la cabeza por los efectos de la circulación. Así que en mis manos, la verdad, de lo que he visto, he tenido 2 casos y no creo que me esté funcionando, pero, pero sí es una alternativa. Ellos preconizan de que entre más temprano la reduzco, mejor tratamiento, pero hay que tener mucho cuidado con el abordaje. Y generalmente, una vez que hacemos la capsulotomía, esa capsulotomía queda abierta después del procedimiento, no queda cerrada. Otro aspecto importante es el colocar la espica de yeso. O sea, vamos a tener la asistencia del licenciado o del técnico, pero el colocarle lo que es el algodón comprimido, las calcetas, eso nos va a facilitar con la técnica, cada vez mejorando la técnica de colocación. La mesita de colocación es importante. Pienso yo que al tener la mesa, esto nos facilita mucho. Es una mesa especialmente para poder colocar eh, las espicas de yeso, y generalmente lo que es poner el pad de algodón para que todas las zonas queden bien cubiertas y no haya úlceras de presión y tampoco haya problemas de irritación de la piel. Hay que advertir a los padres que el niño, cuando tenga estas cosas de la espica, necesita tener un pañal que absorba el orine o
los excrementos, porque generalmente nos traen muchos problemas. Hay que entrenar muy bien. Nosotros en el hospital le damos una hoja a los padres para que ellos sepan cómo manejar el uso de la espica y ante cualquier evento regresar al hospital por si hay algún tipo de alteración de la piel que nos trae muchos problemas a veces si no se le da el cuidado apropiado. Importante tener presente cómo colocar entonces lo que es el, el algodón, ¿no? Aquí vemos cómo se va colocando lo que es la venda de yeso una vez que hemos colocado el algodón comprimido y la calceta. Y la otro, el médico va manteniendo la cadera en su sitio. Y a veces usamos el fluoroscopio o vemos que en este caso se está colocando todo lo que es las vendas de fibra de vidrio, que nos va a durar más que el yeso blanco que usábamos antes. Y no tenemos que hacer tantos recambios de... Aquí vemos cómo se hace lo del pie. Hay algunos que les gusta ponerla hasta la rodilla bilateralmente, pero se recomienda que se inmovilice toda la extremidad que está comprometida en el caso de tener la displasia del desarrollo. Si es bilateral, va entonces la espica de yeso completo, que es como un pantalón, ¿no? Aquí vemos cómo se va ya colocada y entonces posteriormente se procede a lo que es bajar a la niña o al niño de la mesa para entonces posteriormente colocar entonces el reforzamiento. En otros lugares tenemos este tipo de tapes especiales que evitan la irritación de la piel y entonces lo que es el área perineal, liberarla, que esté bien acolchada para posteriormente entonces reforzar los bordes de la espica de yeso. Aquí vemos entonces cómo se han hecho todos los cortes ya después que se ha puesto la espica y entonces viene lo que es el trimming o todo lo que es el remodelado de los bordes para que queden bien protegidos y el niño no se le cause irritación de la piel y quede bien puesta entonces nuestro yeso. Entonces la reducción cerrada generalmente va a llevar dos tiempos. A veces en ese proceso del primer tiempo de reducción cerrada, segundo tiempo, en ocasiones se repite el artrograma, que lo vamos a tocar ahora, para ver cómo está mejorando ese borde óseo de la neoformación de cartílago que nos va a ayudar a estabilizar la cadera. Generalmente le mandamos al bebé un periodo de 6 semanas, se lleva al quirófano, se hace artrografía y nuevamente 6 semanas más con yeso, ¿no? Dentro de lo que es la técnica de cirugía abierta, vamos a tener varias técnicas. Generalmente la gran mayoría de estas técnicas se crearon en los años 60, 50, finales de los 50, 60, 70. Generalmente el Salter, que fue el canadiense que propuso lo que es la osteotomía del hueso ilíaco innominado y provocar una inclinación anterolateral de lo que es el techo deficiente para cubrir la cabeza. Pemberton lo que hizo hacer fue un corte un poquito más oblicuo hacia la parte del cartílago trirradiado y tocándolo un poquito, porque él al final lo tocaba un poquito en la parte posterior, también provocando, pero la técnica de Pemberton disminuye un poquito el espacio volumétrico de la cabeza, pero también es muy buena técnica para lograr mantener la cadera en su sitio. Después hubo unos que propusieron la Pembersal, que es una combinación, ya que atraviesa el cartílago trirradiado en la parte posterior, pero generalmente se debe aplicar para niños un poco más grandes, que ya están muy cerca de la posibilidad de no remodelar más el acetábulo. Estamos hablando de un niño de 6, 7, 8 años. Y tenemos la técnica DEGA, que es prácticamente toda la pared externa, inclinarla para dar cobertura. Muchas veces no tocan la parte interna. Hay varias versiones de la técnica DEGA que es o quitando haciendo un corte oblicuo sin llegar al cartílago trirradiado o solamente utilizando la pared de la tabla externa del
del hueso ilíaco. Aquí podemos ver en este abordaje que es Paz-Solter, podemos ver lo que es la cresta ilíaca, la cápsula, la referencia del músculo sartorio para poder llegar entonces al recto anterior. Y aquí hacemos la capsulotomía. Ahí se ve el ligamento redondo que nos mantiene la cabeza un poquito pegada a lo que es el fondo acetabular. Ya lo hemos cortado aquí. Y ahí vemos entonces el techo cómo se ve un poquito, lo que es el acetábulo no se ve bien formado porque la cabeza no ha logrado contenerse, ¿no? Importante la artrografía. Ahí dice que, bueno, que yo no la uso. Yo pienso que debe usarse, a menos que haya una contraindicación relativa con respecto a alergias y eso, pero generalmente la artrografía conlleva la toma de vista en flexión de la cadera, vista en extensión, vista en aducción, vista en ABD y en las rotaciones. Y debemos vigilar que ese pool medial, el pool medial de la cabeza no pase de los 3 milímetros. Se mide aquí del borde de este punto, déjame ver si lo puedo, creo que de este punto que está aquí a la cabeza, que esto no pase de los 3 milímetros. Y generalmente lo que vamos a ver es que en los casos que se ve un defecto de llenado puede ser el tendón del iliopsoas, que está constriñendo la cápsula, o también puede haber tejido fibroadiposo dentro de la articulación, que es el pulvinar, que nos puede estar evitando que la cabeza logre su contención o su reducción en el fondo acetabular. Vamos a ver otras clasificaciones. Hattori, creo que esta es la de Hattori, no estoy seguro, donde se hace si es mayor de 3.5, estamos teniendo un obstáculo de tejidos blandos. Si tenemos un dipole o una mancha de la ortografía del medio contraste menor de 3.5, tenemos un 38% de que vamos a tener que ir a un segundo evento quirúrgico. Y si la distancia es mayor de 3.5, la posibilidad de un tratamiento quirúrgico que pueda ser abierta puede llegar casi al 80%. Es importante por eso hacer la artrografía porque nos permite obtener información de cómo va evolucionando el paciente. Aquí está la clasificación de Hattori que se propuso a finales del siglo pasado, donde vemos cómo se mide el espacio que esté provocando el obstáculo. El tipo 1 es normal, no hay tejido interpuesto. En el tipo 2, el acetábulo lateral está bien, pero en el acetábulo más interno está alterado. En la tipo 3, en la mitad del techo acetabular está comprometido o se ve que hay algo que no permite la reducción. Y en el tipo 4, todo el defecto se ve a nivel de todo lo que es el borde acetabular. La interposición de los tejidos, como le dije, este estudio es muy bueno. La inmovilización, mantener siempre la cadera en flexión, la abducción adecuada para evitar, ya que al mantener esta posición de flex de cadera y flex de rodilla disminuye la fuerza de los tendones que nos pudieran causar la luxación o la dislocación. Es lo que hacíamos antes, constatar con con el CAT transoperatorio o al final de la cirugía o al día siguiente para estar seguro de que estaba bien reducida. Nos ha pasado también que se ha salido y tenemos que volver a llevar al bebé al quirófano para lograr la reducción y recolocar la espica y eso. Entonces, hay otros estudios con el uso de la resonancia. Si generalmente vamos a ver que yo voy a mantener la cabeza en su sitio y no tengo una tenotomía, estoy agregando presión dentro de la cabeza, entonces Wakabayashi en el 2011 propuso la evaluación de la resonancia en aquellos casos como un factor pronóstico. Entonces, si teníamos una imagen de alta intensidad en la fase T2 de la resonancia, por ejemplo, esa que está marcada con la línea blanca, ese era un signo de mal pronóstico, porque se iba a desarrollar pobremente el acetábulo y podíamos causar una necrosis avascular. En cambio, si el signo de alta intensidad no se veía en la fase de T2 de la cadera, era un signo de buen pronóstico para lograr una formación acetabular adecuada sin chance de tener una necrosis avascular.
El seguimiento lo que nos va a dejar ver, podemos mantenerla en el tratamiento espica de yeso, Public, y vemos que con el tiempo pasa, oye, pero el índice acetabular no me mejora, no baja. Debemos tener que un bebé a los 2 años, niño de 2 años, niña o niño, vamos a tener que va a tener un índice acetabular a los 2 años de aproximadamente 20 grados. Y ahí como lo ve la radiografía, índices acetabulares altos, entonces probablemente tengamos que irnos al tratamiento quirúrgico para lograr disminuir el índice acetabular y mantener una cabeza concéntrica y que evolucione satisfactoriamente. Vamos a ver algunos casitos. Aquí tenemos un bebé de 10 meses femenino. Llegó con las caderas, la derecha en tonis 2, la tonis 3 en el lado izquierdo, con índice acetabular de 36 en el lado izquierdo. Y decidimos llevarlo a colocarle tenotomías, artrografía y colocarla en la espica de yeso, y posteriormente en el segundo tiempo le pasamos entonces a ponerle la férula abductora. Aquí vemos al año y medio de evolución, todavía la sentía que estaba un poquito subluxada, así que la mantuvimos en la férula abductora. Y este es el 4 año postoperatorio, llegando a tener entonces un índice acetabular de 22 grados, con una buena evolución, sin síntomas de molestia, no cojeaba, cero problema. Aquí tenemos otro caso, 18 meses, primera vez que llegaba a la consulta con un tonis 4. La mamá notaba que el bebé cojeaba o el niño cojeaba cuando caminaba, decidieron llevarlo al pediatra y el pediatra se encontró con esto, o sea que no se advirtió que la cadera se salió y fue referido entonces con nosotros. En este caso ahí vemos la artrografía y vemos que está francamente luxada la cadera con algo que nos mantenía aquí, así que ese era el tendón del iliopsoas. Le hicimos tenotomía, reducción y colocación de la espica de yeso. Y en este caso, después de hacer este tratamiento, empecé a ver que la cadera se estabilizaba, pero la epífisis no se me estaba desarrollando bien. Así que le dije a los padres que vamos a tener probablemente el evento de la necrosis avascular. Aquí vemos 2 años postoperatorio y ya el núcleo de la epífisis empieza a verse. Ya en el 5 años después del tratamiento, con un índice acetabular bien recuperado y con una cabeza sana que no está dando ningún tipo de problemas por el momento. Aquí tenemos otro caso, 3 años, 5 años, tercer caso, luxable al examen físico. Le dije a los papás que esto no teníamos que ir a un tratamiento quirúrgico y aquí vemos cómo está. Le hicimos entonces una acetabuloplastía, como un solter, y le hicimos una varización parcial de la cadera con lo que tenemos. No tenemos placa, así que le puse una placa con tornillos y evolucionó bastante bien. Ha tenido muy buena evolución esta niña también. Aquí tenemos otro caso, que este es un caso que lo traté inicialmente, pero después se perdieron de la consulta y cuando la niña regresó ya tenía 9, 10 años y ya entonces tenía un problema en la cadera. Inicialmente se le hizo artrografía, reducción cerrada, tenotomías, espica de yeso 2 tiempos y la cadera todavía el techo acetabular no se normalizaba. Imagino que a veces pierden el seguro social y se pierden, y cuando me regresó a los 9 años así. Así que le dije a los padres que bueno, que vamos a tener que hacer un procedimiento un poquito más complejo, así que le ofrecí hacerle como una especie de triple osteotomía y la fijamos con tornillos para darle cobertura a la cabeza. Y él ha ido bien por ahora, hasta el momento no ha tenido ningún problema. Así que quedamos abiertos a las preguntas o a la discusión de experiencias que tengan ustedes.